La prisión Nexus 9. En la órbita del planeta Kepler 22b, rodeada de la inmensidad del espacio, se encontraba Nexus 9, la prisión más temida de la galaxia. No era solo un lugar para contener a los criminales más peligrosos. Era un símbolo del poder humano en la gestión de lo incontrolable. Desde que la galaxia decidió delegar el manejo de prisioneros de alto riesgo a los de Outworlders, Nexus 9 se convirtió en una fortaleza inexpugnable. Sin embargo, lo que hacía única a esta prisión no eran sus muros de energía ni sus avanzadas tecnologías de contención, sino sus guardias, todos humanos. Dentro de la sala de control, el oficial Hughes Wilson estaba revisando los informes del día mientras tomaba un café negro. Con su uniforme perfectamente planchado y un aire calmado, Wilson era la imagen de la paciencia. A su alrededor, los monitores mostraban imágenes de los prisioneros, alienígenas de todo tipo, desde los masivos Krat, capaces de romper metal con sus manos, hasta los pequeños pero mortales Pigil, expertos en manipulación telepática. ¿Algo interesante hoy, Wilson?, preguntó el capitán Luckey, un veterano con más años de servicio de los que cualquier humano debería soportar en un lugar como ese. Con un parche en el ojo y un humor cáustico, Luckey era una leyenda en Nexus 9. Nada que no podamos manejar, capitán. Solo otra rutina, respondió Wilson mientras revisaba un informe de comportamiento. Sin embargo, sus ojos se detuvieron un momento al leer sobre un prisionero en particular. Soltar, un reptiliano conocido por su astucia y capacidad para liderar motines. Algo en el informe no cuadraba. Presentación de Soltar y los prisioneros. Soltar estaba sentado en una esquina de la sala común, rodeado por otros prisioneros. Sus escamas brillaban bajo la luz artificial, y sus ojos amarillos observaban cada movimiento de los guardias. Aunque parecía estar tranquilo, su mente trabajaba a toda velocidad. Sabía que Nexus 9 era un desafío incluso para él, pero no estaba dispuesto a pasar el resto de su vida encerrado. Tenemos que ser inteligentes, no fuertes, susurró a sus compañeros. Los humanos no son como los otros. No se quiebran. No se asustan. Pero incluso los de Outworlders tienen límites. A su lado, un Krat de 3 metros asintió lentamente. Era raro ver a un Krat, una especie famosa por su brutalidad, seguir órdenes de alguien más pequeño, pero Soltar tenía una forma de inspirar obediencia. ¿Qué propones?, preguntó Pigil, el pequeño alienígena peludo con habilidades telepáticas. Paciencia, respondió Soltar con una sonrisa depredadora. Si jugamos bien nuestras cartas, convertiremos su fortaleza en su debilidad. La rutina de los guardias humanos. Mientras tanto, en otro sector de la prisión, Wilson y Luckey patrullaban los pasillos. Los otros guardias humanos se movían con la misma confianza. Nexus 9 no era un lugar fácil para trabajar, pero los humanos parecían adaptarse mejor que cualquier otra especie. No solo eran físicamente más resistentes, sino que su capacidad para lidiar con el estrés y la incertidumbre los hacía casi imposibles de superar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué seguimos aquí, Wilson?, preguntó Luckey mientras caminaban. Porque somos los únicos que pueden hacerlo, capitán, respondió Wilson sin dudar. Luckey soltó una carcajada. Maldita sea, tienes razón. Pero no bajes la guardia. Estos bastardos siempre están tramando algo. Mientras hablaban, un grupo de prisioneros pasaba escoltado hacia sus celdas. Wilson notó algo extraño. Soltar lo observaba fijamente, como si intentara leerlo. Ese reptil está planeando algo, murmuró Wilson. Luckey asintió. Siempre lo están. La pregunta es cuándo intentarán algo. ¿Y cuándo fallarán? El primer indicio de problemas. Esa noche, mientras Wilson terminaba su turno en la sala de control, las luces parpadearon brevemente. Los sistemas de seguridad se reiniciaron por unos segundos, un evento extremadamente raro en Nexus 9. Aunque todo parecía volver a la normalidad, Wilson sabía que algo estaba mal. Revisó los registros, pero no encontró nada fuera de lugar. Tal vez solo sea un fallo, se dijo a sí mismo, aunque su instinto le decía lo contrario. En la celda de Soltar,
El reptiliano sonrió mientras deslizaba un pequeño dispositivo improvisado bajo su cama. La primera pieza de su plan estaba en marcha. Una calma que oculta tormentas. La mañana en Nexus 9 comenzó como cualquier otra. Los pasillos vibraban con los sonidos de las puertas automáticas abriéndose y cerrándose, mientras los prisioneros eran trasladados de sus celdas a las áreas comunes. Sin embargo, en el aire flotaba una sensación de inquietud, algo que solo los guardias más experimentados lograron percibir. Entre ellos estaba el oficial Hughes Wilson, quien, con su café en mano y su rostro sereno, observaba desde la sala de control. Los pequeños desajustes. A primera hora, una alarma menor interrumpió la rutina. Un fallo en una de las barreras de contención eléctricas de la sección G3 provocó que se activaran los protocolos de emergencia. Luque, siempre alerta y con su característico humor sarcástico, fue el primero en comentar. Siempre es la maldita sección G3. Esa zona parece estar maldita, gruñó mientras ajustaba su cinturón de armas. Wilson, que estaba revisando los registros en su pantalla holográfica, frunció el ceño. No hay razón para que esta sección falle. Todos los sistemas se revisaron hace 3 días. Esto no es un accidente. Luque lo miró de reojo, asintiendo lentamente. Entonces es un mensaje, y no para nosotros. Apuesto a que alguien está moviendo piezas en el tablero. Mientras hablaban, los técnicos reparaban el daño. Sin embargo, un detalle pasó desapercibido para la mayoría. Un pequeño dispositivo electrónico, casi imperceptible, había sido colocado en el sistema de energía secundaria. Soltar, desde su celda, observaba todo con una sonrisa calculadora. Soltar y su ejército silencioso. En la sala común, Soltar se convirtió en el centro de atención. Con su imponente figura y su mirada hipnótica, el reptiliano hablaba en voz baja con los demás prisioneros. Entre ellos había una mezcla de especies, un Slarvian, famoso por su habilidad de derretir metal con sus secreciones ácidas, un Gronok, cuya fuerza era legendaria, y Pigil, el pequeño manipulador telepático. La clave no es la fuerza bruta, dijo Soltar mientras sus escamas relucían bajo la tenue luz. Los humanos son astutos, pero también predecibles. Usaremos eso en su contra. ¿Y cuál es tu plan?, preguntó Pigil, siempre desconfiado. Soltar lo miró con frialdad. Hemos debilitado sus sistemas. Ahora necesitamos que alguien siembre el caos. Y ahí entras tú. El pequeño alienígena asintió lentamente. Sabía que Soltar era peligroso, pero también sabía que la única forma de sobrevivir en Nexus 9 era seguir al líder más fuerte. La cena que lo cambió todo. Esa noche, durante la hora de la cena, Wilson patrullaba el comedor principal. Su mirada recorría las mesas, donde prisioneros de todas las formas y tamaños compartían un silencio incómodo. Sin embargo, algo llamó su atención. Soltar no estaba en su mesa habitual. En su lugar, estaba sentado en el centro del comedor, rodeado de sus aliados. Ese reptil está tramando algo, murmuró Wilson para sí mismo. Justo cuando estaba por acercarse, una pelea estalló en la esquina opuesta del comedor. 2 Gronoks, ambos enormes y musculosos, comenzaron a lanzarse golpes con tal fuerza que las mesas metálicas temblaron. Los guardias humanos actuaron de inmediato, rodeando a los combatientes y utilizando bastones eléctricos para inmovilizarlos. Sin embargo, mientras todos estaban distraídos, Pigil, desde su mesa, usó sus habilidades telepáticas para manipular a un guardia más joven. Este, sin darse cuenta, dejó abierta una de las puertas de acceso al sistema de ventilación. Soltar observó el caos con satisfacción. Todo estaba yendo según su plan. La intuición humana. Cuando finalmente la pelea fue controlada, Wilson regresó a la sala de control. Aunque la situación parecía haber vuelto a la normalidad, algo no encajaba. Revisó los registros de seguridad una y otra vez, buscando algún detalle que se le escapara. Entonces lo vio. El guardia manipulador había desactivado momentáneamente una de las puertas. Luque, tenemos un problema, dijo Wilson mientras ajustaba su chaleco. ¿Qué tipo de problema?, respondió el capitán, acercándose con su típica actitud relajada.
Un problema de reptil, respondió Wilson, señalando la pantalla. La advertencia de Pijil. Esa misma noche, mientras Wilson recorría los pasillos, se encontró con Pijil, quien estaba siendo trasladado de vuelta a su celda. El pequeño alienígena lo miró con una expresión extrañamente solemne. Están jugando un juego peligroso, humano, dijo en voz baja, sin necesidad de telepatía. Wilson se detuvo, frunciendo el ceño. ¿De qué hablas? Zoltar. Cree que puede controlar todo. Pero incluso él subestima lo que ustedes son capaces de hacer. Tal vez quieras estar preparado. Antes de que Wilson pudiera responder, los guardias empujaron a Pijil hacia su celda. Pero las palabras del pequeño alienígena quedaron grabadas en su mente. Un nuevo orden. Esa noche, mientras Nexus 9 se sumía en el silencio, Zoltar reunió a su grupo. La próxima fase del plan estaba lista. Las luces de la prisión parpadearon por unos segundos, y en ese momento, un rugido metálico resonó en la distancia. Wilson, quien aún estaba en la sala de control, se levantó de golpe. Miró los monitores y vio cómo las celdas comenzaban a abrirse, una por una. Lo sabía, murmuró mientras ajustaba su cinturón de armas. Es hora de demostrar por qué los humanos estamos aquí. El caos estaba a punto de desatarse en Nexus 9, y los humanos estaban listos para enfrentarlo. El caos desatado. La alarma de emergencia resonó en todos los pasillos de Nexus 9, transformando la calma habitual en un pandemonium. Las luces rojas parpadeaban, creando sombras que danzaban por las paredes metálicas, mientras las puertas de las celdas comenzaban a abrirse una por una. Los prisioneros, algunos sorprendidos y otros visiblemente emocionados, se movieron con rapidez, sabiendo que esta oportunidad era única. En la sala de control, el oficial Juquez Wilson observaba los monitores con una mezcla de concentración y urgencia. A su lado, Luquey apretaba los dientes, murmurando maldiciones mientras ajustaba su cinturón de armas. Sabía que esos malditos tramaban algo, gruñó Luquey, mientras se giraba hacia Wilson. ¿Qué hacemos ahora? Wilson no apartó la mirada de las pantallas. Mantén la calma, capitán. Sabes tan bien como yo que no es la primera vez que enfrentamos algo así. Luquey bufó. Sí, pero esta vez tienen un líder como Zoltar. Ese reptil no se parece a los demás. Es más astuto. Por eso, vamos a necesitar algo más que fuerza bruta. Vamos a necesitar estrategia, respondió Wilson mientras activaba los protocolos de emergencia. El plan de Zoltar en marcha. En el corazón de la prisión, Zoltar lideraba a un grupo de prisioneros que se movían con una precisión sorprendente. El reptiliano había estudiado cada rincón de Nexus 9 durante meses, observando los patrones de los guardias, las rutas de patrullaje y los sistemas de seguridad. Ahora, su plan estaba entrando en su fase más crítica. Recuerden, susurró Zoltar mientras su equipo avanzaba por un pasillo oscuro. No peleamos contra ellos directamente. Dividimos sus fuerzas, los confundimos, y luego atacamos donde son más débiles. Pijil, el pequeño telepático, se mantuvo cerca de Zoltar. Aunque no confiaba del todo en el reptiliano, sabía que su mejor oportunidad de sobrevivir era seguir su liderazgo. ¿Y qué hacemos con los humanos?, preguntó Pijil, con un tono de duda en su voz. Zoltar sonrió, mostrando sus afilados dientes. Los humanos son resistentes, pero no son invencibles. Incluso ellos tienen un límite. Los guardias humanos toman posiciones. Mientras tanto, Wilson y Luquey lideraban a los guardias humanos en la contención del caos. A diferencia de otras especies que habían intentado ser vigilantes en Nexus 9, los humanos no mostraban signos de pánico. En su lugar, actuaban con una eficiencia impresionante, comunicándose a través de códigos y moviéndose como si fueran un solo organismo. Equipo Alfa, aseguren la sección G3. Equipo Bravo, refuercen las barreras de contención en las áreas comunes, ordenó Wilson a través de su comunicador. Luquey, que estaba cargando su rifle de energía, se detuvo un momento para mirar a Wilson. ¿Y nosotros? Wilson sonrió levemente. Nosotros vamos a buscar a Zoltar. Luquey soltó una carcajada. Sabía que dirías eso.
Vamos, entonces. El choque en la sala común. La primera confrontación ocurrió en la sala común, donde un grupo de prisioneros liderados por un Gronok masivo intentaba acceder al arsenal de emergencia. Los humanos se enfrentaron a ellos con calma, usando tácticas de contención y dispositivos no letales. Atroz! Gritó un guardia mientras lanzaba una granada de contención que liberó una nube de gas paralizante. El Gronok rugió, intentando resistir, pero fue rápidamente inmovilizado por un grupo de guardias que trabajaban en perfecta coordinación. Sin embargo, mientras esto sucedía, Soltar y su grupo aprovechaban la distracción para avanzar hacia el núcleo de energía de la prisión. Wilson llegó a la sala justo a tiempo para ver a los guardias sometiendo a los prisioneros. Aunque la situación parecía bajo control, sabía que esto era solo una distracción. Esto no es el ataque principal, dijo en voz baja, mirando a Luke. Soltar está en otra parte. El verdadero objetivo. En un corredor menos vigilado, Soltar y su equipo llegaron al núcleo de energía, una sala enorme llena de tuberías y cables que alimentaban todos los sistemas de Nexus 9. Pigil, usando sus habilidades telepáticas, desactivó temporalmente los sensores de movimiento, permitiendo que el grupo ingresara sin ser detectado. ¿Esto es todo?, preguntó uno de los prisioneros, mirando el inmenso reactor en el centro de la sala. Zoltar Asensio. Con esto bajo nuestro control, podemos apagar toda la prisión. Y cuando eso suceda, no habrá nada que los humanos puedan hacer para detenernos. Sin embargo, justo cuando comenzaban a manipular los controles del núcleo, una voz resonó en la sala. Interzani plan, Zoltar. Pero olvidaste una cosa. Soltar se giró rápidamente para ver a Wilson y Luke de pie en la entrada, sus armas listas pero aún sin disparar. ¿Y qué sería eso, humano?, preguntó Soltar con un tono burlón. Wilson sonrió. Subestimaste lo rápido que podemos reaccionar. El enfrentamiento. Lo que siguió fue un enfrentamiento intenso. Soltar y su equipo intentaron luchar, pero los humanos demostraron por qué eran los únicos capaces de manejar una prisión como Nexus 9. Usando una combinación de estrategia, resistencia y pura determinación, Wilson y Luke lograron contener a los prisioneros uno por uno. Pigil, viendo que la situación se volvía en su contra, levantó sus pequeñas patas en señal de rendición. Yo solo seguía órdenes, dijo, intentando parecer inocente. Eso díselo al tribunal, respondió Luke mientras lo esposaba. Una victoria costosa. Aunque la situación fue controlada, Nexus 9 quedó gravemente dañada, y muchos guardias resultaron heridos en el proceso. Sin embargo, los humanos demostraron una vez más por qué eran los mejores para este trabajo. Wilson, exhausto pero satisfecho, miró a Luke mientras el equipo técnico comenzaba a reparar el núcleo de energía. ¿Crees que lo intentarán de nuevo?, preguntó Wilson. Luke soltó una carcajada. Por supuesto. Pero ya saben lo que les espera. Wilson asintió. Sabía que mientras los humanos estuvieran en Nexus 9, la prisión seguiría siendo impenetrable. La sombra de una segunda oportunidad. El ambiente en Nexus 9 se había estabilizado momentáneamente tras el enfrentamiento en el núcleo de energía. Sin embargo, los daños causados durante la rebelión habían dejado a la prisión vulnerable. Los sistemas de seguridad operaban a un 60% de su capacidad, y los prisioneros, aunque controlados, parecían más inquietos que nunca. Wilson y Luke se reunieron en la sala de control, observando los registros de las cámaras de seguridad. Los monitores mostraban prisioneros murmurando entre ellos en las celdas y áreas comunes. Había algo diferente en su comportamiento, una tensión palpable que sugería que no habían abandonado sus planes. Esto no ha terminado, dijo Wilson, con el ceño fruncido. Soltar puede estar en confinamiento solitario, pero su influencia sigue activa. Luke asintió, cruzando los brazos. Es un reptil astuto, no cabe duda. Pero lo que me preocupa no es él. Es el resto de esta maldita población. Wilson lo miró. ¿Tienes alguna sugerencia? Sí. Necesitamos tomar la ofensiva antes de que lo hagan ellos. Una extraña alianza. Mientras los guardias planeaban su siguiente movimiento,
Soltar estaba en su celda de confinamiento solitario, una habitación iluminada con luz blanca brillante y sin esquinas donde esconderse. Sin embargo, incluso en esta situación, Soltar parecía tranquilo. Sus ojos se cerraban a ratos, pero su mente trabajaba a toda velocidad. El reptiliano fue interrumpido por un ruido en los conductos de ventilación. Una pequeña figura apareció a través de las rejillas. Pijil, el pequeño telepático. ¿Cómo has llegado hasta aquí?, preguntó Soltar, sorprendido pero divertido. Pijil sonrió. Digamos que los sistemas de seguridad ya no son lo que solían ser. Zoltar inclinó la cabeza. ¿Y por qué has venido? ¿A burlarte de mí? Pijil negó con la cabeza. No. He venido porque tenemos una segunda oportunidad. Pero esta vez, debemos hacerlo bien. Soltar lo observó detenidamente. Aunque inicialmente había subestimado al pequeño alienígena, ahora veía en él un recurso valioso. Habla, dijo Soltar, sus ojos brillando con curiosidad. El movimiento de los prisioneros. Mientras tanto, en el ala común, los prisioneros restantes estaban reorganizándose. Algunos seguían temerosos después de la derrota inicial, pero otros, más ambiciosos, comenzaron a tomar el control. El Slarvian, conocido por su habilidad de derretir metal, asumió un liderazgo temporal. No podemos esperar más, gruñó el Slarvian, golpeando una mesa metálica con una de sus extremidades viscosas. Si vamos a salir de aquí, debemos actuar ahora. Un Gronok masivo asintió, mostrando sus colmillos. Pero esta vez, no podemos subestimar a los humanos. Exacto, dijo una voz desde el fondo. Era Pijil, quien había regresado con un mensaje de Soltar. Él tiene un plan, pero necesitamos trabajar juntos. Aunque algunos dudaron, la influencia de Soltar, incluso desde el confinamiento, era innegable. Pronto, el grupo comenzó a movilizarse, utilizando los recursos limitados que tenían a su disposición. La intuición de Wilson. En la sala de control, Wilson revisaba los registros una vez más. Algo en el comportamiento reciente de los prisioneros le resultaba extraño. Había un patrón en sus movimientos, como si estuvieran siguiendo órdenes invisibles. Luque, ven a ver esto, llamó Wilson. El capitán se acercó, observando la pantalla con atención. ¿Qué estamos viendo? Mira cómo se agrupan. No es al azar. Hay un patrón aquí, y parece que están intentando coordinar algo. Luque suspiró. ¿Y cuál es el plan? ¿Esperamos a que lo intenten de nuevo o nos adelantamos? Wilson se quedó en silencio por un momento, luego sonrió levemente. Esta vez, los sorprenderemos. El contraataque. Esa noche, mientras los prisioneros se reunían en secreto en una de las áreas menos vigiladas de la prisión, los guardias humanos estaban un paso adelante. Utilizando drones y sensores avanzados, habían identificado la ubicación exacta del grupo y se preparaban para actuar. Wilson lideraba la operación, con Luque a su lado. Ambos estaban equipados con armaduras tácticas y armas no letales, diseñadas para incapacitar sin causar daño permanente. Recuerden, dijo Wilson a través del comunicador. No se trata de fuerza bruta. Esto es estrategia. Controlen el área y reduzcan las posibilidades de escape. Los guardias humanos se movieron con precisión militar, rodeando el área antes de que los prisioneros pudieran reaccionar. Cuando finalmente atacaron, lo hicieron con una eficiencia que dejó a los prisioneros paralizados. El Slarvian intentó usar su ácido, pero fue rápidamente inmovilizado por un dispositivo de contención. El Gronok luchó ferozmente, pero incluso él no pudo contra la coordinación de los humanos. La última jugada de Zoltar. En medio del caos, Pijil observó cómo todo el plan se desmoronaba. Sabía que no tenían oportunidad contra los humanos, pero también sabía que Soltar tenía un último as bajo la manga. Esto no ha terminado, gritó Pijil mientras era arrastrado por los guardias. Soltar, desde su celda, sonrió. Aunque no estaba presente, sabía que había sembrado suficiente caos como para mantener a los humanos ocupados durante mucho tiempo. Una lección aprendida. Cuando finalmente la situación fue controlada, Wilson y Luque se reunieron en la sala de control.
Ambos estaban exhaustos, pero satisfechos. ¿Crees que esta vez entenderán? Preguntó Luke, limpiándose el sudor de la frente. Wilson sonrió. No lo sé. Pero lo que sí sé es que mientras estemos aquí, Nexus 9 seguirá siendo impenetrable. En algún lugar, en la celda de confinamiento solitario, Soltar observaba las paredes con una sonrisa. Sabía que había perdido esta batalla, pero también sabía que el juego estaba lejos de terminar. La revelación del traidor. La calma que siguió al segundo intento de fuga en Nexus 9 fue engañosa. Aunque los sistemas de seguridad se habían restablecido y los prisioneros estaban nuevamente bajo control, una sensación de inquietud persistía entre los guardias humanos. Wilson, siempre atento a los detalles, notó que ciertos incidentes recientes no podían ser simples coincidencias. En la sala de control, mientras revisaba los registros de seguridad, encontró patrones que sugerían una colaboración interna. Alguien dentro de la prisión estaba proporcionando información a los prisioneros. La idea de un traidor entre los guardias era perturbadora, pero no podía ignorar la evidencia. Luke, necesito que veas esto, dijo Wilson, llamando al capitán a su lado. Luke, con su habitual expresión seria, se acercó y observó las pantallas. ¿Qué estamos viendo? Mira estos registros de acceso. Hay entradas en áreas restringidas que coinciden con los momentos en que los prisioneros intentaron escapar. Luke frunció el ceño. ¿Estás diciendo que tenemos un traidor? Wilson asintió. Y creo que sé quién es. La sospecha confirmada. Wilson y Luke decidieron actuar con cautela. No podían acusar a nadie sin pruebas sólidas. Instalaron dispositivos de vigilancia adicionales en las áreas clave y comenzaron a monitorear las comunicaciones internas de los guardias. Después de varias horas de vigilancia, captaron una conversación sospechosa entre el guardia Thompson y un contacto desconocido. Las palabras eran vagas, pero el contexto sugería una colaboración con los prisioneros. No puedo hablar mucho ahora. Todo está listo para mañana. Asegúrate de que Soltar lo sepa, dijo Thompson en un susurro. Wilson y Luke intercambiaron miradas. La traición venía de dentro. La confrontación. Esa noche, mientras Thompson realizaba su ronda habitual, Wilson y Luke lo interceptaron en un pasillo desierto. Thompson, necesitamos hablar, dijo Wilson con firmeza. El guardia, sorprendido, intentó mantener la compostura. ¿De qué se trata? Sabemos lo que has estado haciendo, intervino Luke. Has estado colaborando con los prisioneros. Thompson retrocedió, su rostro palideciendo. No sé de qué están hablando. Wilson dio un paso adelante. Tenemos las grabaciones. Sabemos que has estado pasando información a Soltar. El guardia bajó la mirada, derrotado. No tenía elección. Amenazaron a mi familia. Luke lo miró con desdén. Siempre hay una elección. Y tú elegiste mal. Wilson suspiró. Serás puesto bajo custodia hasta que se realice una investigación completa. Mientras escoltaban a Thompson, Wilson no podía evitar sentir una mezcla de decepción y alivio. Habían encontrado al traidor, pero el daño ya estaba hecho. El plan de Soltar desenmascarado. Con Thompson bajo custodia, Wilson y Luke interrogaron al guardia, obteniendo detalles sobre el plan de Soltar. El reptiliano había planeado una distracción masiva para desviar la atención de los guardias mientras un pequeño grupo de prisioneros escapaba por una ruta secreta que Thompson había revelado. Debemos actuar rápido, dijo Wilson. Si Soltar descubre que Thompson ha sido capturado, adelantará su plan. Luke asintió. Entonces, preparemos una trampa. La trampa. Utilizando la información proporcionada por Thompson, los guardias humanos prepararon una emboscada en la ruta de escape. Se posicionaron estratégicamente, esperando el momento adecuado. A la medianoche, tal como se esperaba, Soltar y un pequeño grupo de prisioneros se acercaron sigilosamente al área. Confiados en que Thompson había cumplido su parte, avanzaron sin precaución. Justo cuando estaban a punto de acceder a la salida, las luces se encendieron y los guardias aparecieron, armas en mano. Fin del juego, Soltar, dijo Wilson con una sonrisa.
El reptiliano siseó, mostrando sus colmillos. Subestimé a los humanos. ¿Y eso te costó? Respondió Liu Kei mientras esposaba a Soltar. Reflexiones. Con Soltar y sus cómplices nuevamente bajo custodia, y el traidor identificado, Nexus 9 recuperó su estabilidad. Sin embargo, la experiencia dejó una marca en todos. Wilson y Liu Kei se reunieron en la sala de control, observando los monitores que mostraban a los prisioneros en sus celdas. ¿Crees que esto terminará aquí?, preguntó Liu Kei. Wilson negó con la cabeza. Mientras haya prisioneros y guardias, siempre habrá intentos de fuga. Pero ahora estamos más preparados. Liu Kei sonrió. Y siempre estaremos un paso adelante. Fuentes. El fin de la rebelión y nuevos comienzos. La captura de Soltar marcó un punto de inflexión en Nexus 9. Los sistemas de seguridad fueron restaurados a su máxima capacidad, y el personal humano fue reforzado con nuevos reclutas, cuidadosamente seleccionados para garantizar su lealtad y capacidad. Sin embargo, el ambiente en la prisión seguía cargado de tensión. Todos sabían que la lucha no había terminado del todo. El último movimiento de Soltar. Desde su celda de máxima seguridad, Soltar observaba con calma las luces parpadeantes de los paneles que monitoreaban su aislamiento. Aunque estaba derrotado, no parecía resignado. Sus ojos reptilianos brillaban con una mezcla de frustración y determinación. Un día, durante una inspección rutinaria, Wilson decidió hablar con él. Sabía que Soltar no podría intentar nada desde su celda, pero algo en su comportamiento seguía preocupándolo. ¿Por qué lo haces?, preguntó Wilson, apoyándose contra la puerta reforzada. Sabías que no tenías oportunidad contra nosotros. Soltar lo miró fijamente, con una sonrisa que parecía más una amenaza que un gesto de amabilidad. No era solo por escapar, humano. Era para demostrar un punto. Los de Outworlders no pertenecen al resto de la galaxia. Son aberraciones. Wilson se cruzó de brazos, sin mostrar emoción alguna. Tal vez seamos diferentes, pero eso no significa que no tengamos un lugar aquí. Zoltar rió suavemente. Ya veremos cuánto dura tu fortaleza. Pero, mientras tanto, has ganado esta batalla. La unidad de los guardianes humanos. A medida que la prisión volvía lentamente a la normalidad, Wilson y Liu Kei reunieron al equipo para una sesión de evaluación. Los eventos recientes habían puesto a prueba no solo su infraestructura, sino también su moral. Lo que enfrentamos aquí no fue solo una rebelión, dijo Wilson frente a los guardias reunidos. Fue un desafío a nuestra posición como guardianes. Y salimos victoriosos porque trabajamos juntos, porque nos respaldamos unos a otros. Liu Kei añadió, no somos perfectos, y no somos invencibles. Pero nuestra humanidad, con todas sus fallas y fortalezas, es lo que nos hace más fuertes que cualquier prisionero aquí. Los guardias asintieron, algunos con sonrisas orgullosas. La experiencia había fortalecido su determinación y unidad como equipo. El impacto de Nexus 9 en la galaxia. Mientras tanto, las noticias de la rebelión fallida en Nexus 9 se propagaron por toda la galaxia. Otros prisioneros y facciones comenzaron a darse cuenta de que enfrentarse a los humanos no era tan sencillo como parecía. Las historias sobre cómo los humanos habían manejado la crisis, utilizando su inteligencia, paciencia y cuando era necesario, su fuerza, se convirtieron en leyendas. Incluso en planetas lejanos, donde los de Outworlders eran temidos, los rumores de Nexus 9 y sus guardianes humanos inspiraban respeto y miedo. Un capitán de una nave mercenaria alienígena lo resumió perfectamente durante una discusión en una taberna espacial. Si alguna vez termino en una prisión galáctica, que no sea en una controlada por humanos. Prefiero enfrentarme a un agujero negro que a su astucia. La paz temporal. Con los prisioneros nuevamente bajo control, Wilson y Liu Kei finalmente tuvieron un momento para relajarse. En la sala de control, con una taza de café en la mano, Wilson miró las cámaras de seguridad. ¿Crees que realmente hemos ganado?, preguntó Wilson, rompiendo el silencio. Liu Kei, sentado en una silla cercana, se encogió de hombros. No se trata de ganar o perder. Se trata de mantener la balanza. Y por ahora,
Está equilibrada. Wilson sonrió levemente. Eso es suficiente para mí. Un nuevo comienzo. Mientras el equipo de Nexus 9 continuaba sus operaciones, Wilson no pudo evitar reflexionar sobre el futuro. Sabía que, eventualmente, otro Soltar surgiría, y que los desafíos nunca terminarían. Pero también sabía que, mientras él y sus compañeros humanos estuvieran allí, Nexus 9 permanecería impenetrable. En su celda, Soltar también reflexionaba. Aunque había fallado en sus intentos de escape, su mente no descansaba. Estaba convencido de que, tarde o temprano, encontraría la forma de romper la fortaleza humana. Pero, por ahora, aceptaba su derrota con una sonrisa calculadora. La prisión Nexus 9, en lo profundo del espacio, seguía siendo un símbolo de control y resistencia. Y los de Outworlders, con su inusual habilidad para adaptarse y superar cualquier obstáculo, demostraban una vez más por qué eran la especie más temida y respetada de la galaxia. Fin.